Estás sufriendo en este preciso momento. Sientes que tu cruz, tu carga, es demasiado pesada para llevar, más pesada de lo que jamás imaginaste que soportarías. Miras a los cielos, quizás en el silencio de la madrugada, cuando la angustia parece gritar más fuerte y le preguntas a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Sientes que tus oraciones golpean el techo y regresan, que hay un silencio ensordecedor al otro lado. Esa sensación de abandono, de estar solo en un barco a la deriva en medio de una tormenta violenta, es quizás la parte más difícil del dolor. El dolor físico, el dolor de la pérdida, el dolor de la enfermedad, el dolor del luto, el dolor de la crisis existencial, todos ellos tienen un peso, pero es la sensación de que ese dolor no tiene sentido, de que es un castigo injusto o un error cósmico, lo que realmente nos destruye por dentro. Te sientes exhausto, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Intentas tener fe, intentas creer, pero la realidad de tu dolor parece más grande que cualquier promesa de consuelo. Ves el mundo continuar ahí fuera, la gente riendo, viviendo, mientras tú estás paralizado en este lugar de oscuridad y confusión. ¿Y qué hacemos cuando ese dolor se vuelve insoportable? Nos rebelamos, cerramos los puños contra el cielo. La impaciencia se instala. ¿Hasta cuándo, Señor?, preguntamos, pero ahora con rabia, con frustración. Ese es el dolor vivido sin propósito. Lo que los santos llamarían sufrir mal. Es el sufrimiento que se vuelve inútil, porque solo nos amarga, nos cierra, nos llena de resentimiento contra Dios, contra los demás y contra nosotros mismos. Es como estar atrapado en arenas movedizas. Cuanto más luchamos, cuanto más nos debatimos en rebeldía, más rápido nos hundimos en la desesperación. Ese dolor se convierte en un veneno. No solo hiere, infecta, nos hace creer que Dios es un tirano o peor, que es indiferente. Y así, el sufrimiento, que ya es difícil, se multiplica. Además del dolor inicial, cargamos ahora el peso de nuestra propia rabia, de nuestra incomprensión y de nuestra fe quebrantada. Nos sentimos víctimas de una injusticia, como si fuéramos víctimas de un plan divino que salió mal. Esta rebeldía es un grito de quien no entiende, de quien ve el dolor como un absurdo, un obstáculo final entre nosotros y la felicidad, y no como parte de un camino que, de alguna forma misteriosa, podría llevarnos a algún lugar. Pero, ¿y si te dijera algo que puede parecer una paradoja, tal vez incluso ofensivo en medio de tu dolor? ¿Y si el problema central no fuera el hecho de que estás sufriendo, sino la manera en que estás sufriendo? ¿Y si el problema no fuera el dolor en sí, sino el hecho de que nosotros, en nuestra cultura moderna, hemos desaprendido a sufrir? Nos enseñaron que el dolor es algo a ser evitado a toda costa, una señal de que algo está mal, un enemigo a ser eliminado de inmediato. Pero, ¿y si el dolor fuera, en realidad, una parte inevitable de la condición humana, un misterio profundo que, cuando se vive de cierta manera, puede convertirse en un camino de transformación? Imagina por un instante, ¿y si el sufrimiento, en lugar de ser solo ese agujero oscuro de desesperación, pudiera ser un suelo fértil? Sé que esto suena imposible ahora, en el apogeo de tu angustia, pero ¿qué pasaría si existiera un secreto, una sabiduría antigua, que no elimina el dolor pero cambia completamente su significado? ¿Y si fuera posible dejar de sufrir mal, rebeldía, y empezar a saber sufrir, encontrando un propósito que trasciende el propio dolor? Esa es la pregunta que puede cambiarlo todo. No es una promesa de que el dolor se detendrá mañana, sino una promesa de que el dolor ya no tiene que ser inútil. Es aquí donde buscamos la sabiduría de una mujer que entendió el dolor como pocos. Una mujer que vivió enfermedades graves, persecuciones, crisis espirituales profundas y momentos de intensa aridez en la oración. Hablamos de Santa Teresa de Ávila, la gran maestra espiritual, la doctora de la Iglesia. Ella no nos ofrece una solución mágica, no nos da una píldora para anestesiar el alma. En cambio, nos ofrece algo mucho más profundo, un camino, un método espiritual. Santa Teresa nos enseña que existe un verdadero arte de saber sufrir.
Ella nos revela que el sufrimiento, cuando se une a Dios, cuando se vive con paciencia y amor, deja de ser un veneno que mata el alma y se transforma en un remedio que purifica el corazón. Ella nos muestra cómo tomar el dolor más amargo, ese que hoy parece aplastarte, y transformarlo en un acto de amor, en una escalera hacia una unión más profunda con Dios. La promesa de nuestro encuentro de hoy no es que tu cruz será quitada, sino que recibirás la gracia de cargarla de una forma nueva. La promesa es descubrir con Santa Teresa cómo encontrar sentido, gracia e incluso una paz misteriosa en el corazón de la prueba. Antes de sumergirnos en esa sabiduría profunda de Santa Teresa, necesitamos dar el primer paso. Y ese paso no es de entendimiento intelectual, sino de apertura de corazón. Es un acto de rendición. Quizás en este momento todo en ti quiera luchar, quiera rechazar la idea misma de que el sufrimiento pueda tener sentido. Eso es natural, es humano, pero la transformación que buscamos comienza con la humildad de admitir que no sabemos el camino, que nuestra forma de lidiar con el dolor, nuestra rebeldía, nuestra impaciencia, solo nos ha hundido más. Por eso quiero invitarte a un gesto de fe. No es un gesto para mí o para este canal, sino un gesto para Dios. Es tu oración, tu petición de ayuda, tu declaración de que estás dispuesto a aprender, aunque todavía no entiendas. Si tú en el fondo de tu alma sientes que necesitas esa fuerza divina para mirar tu cruz de una manera nueva, si estás cansado de luchar y quieres la paz que viene de la aceptación, te pido que te detengas un instante, respires hondo y escribas en los comentarios con toda la fe que logres reunir la oración que abre esta jornada. Señor, enséñame a sufrir. Que cada letra tecleada sea una semilla de paciencia. Que este acto sea tu sí, tu heme aquí, a la gracia que Dios quiere derramar sobre ti. Al declarar esto, no estás pidiendo más dolor. Estás pidiendo que el dolor que ya cargas no sea más inútil. Vamos entonces al primer pilar de la sabiduría teresiana, la profunda diferencia entre el dolor inevitable y el sufrimiento inútil. Santa Teresa, así como toda la tradición de los santos, nos enseña que el dolor en sí mismo forma parte de la vida en este mundo caído. Pérdidas, enfermedades, traiciones, la propia muerte, son realidades que muchas veces no podemos evitar. Este es el dolor inevitable, la cruz que se nos presenta. Sin embargo, lo que hacemos con ese dolor es una elección nuestra. Y es aquí donde creamos el sufrimiento inútil. El sufrimiento inútil es el sufrimiento que nosotros añadimos al dolor que ya existe. Está compuesto por nuestra rebeldía, por nuestra murmuración, por nuestra impaciencia, por nuestro ¿por qué yo? Resentido. Es el dolor de no aceptar el dolor. Imagina que el dolor inevitable es una carga. El sufrimiento inútil es como poner piedras y más piedras dentro de esa carga, volviéndola insoportable. Es la amargura que quema el pecho, la ansiedad que roba el sueño, la desesperación que nos cierra a cualquier consuelo. Ese tipo de sufrimiento es destructivo. No edifica, no purifica, no nos acerca a Dios. Al contrario, nos aleja, nos aísla en nuestra propia amargura y nos hace sentir víctimas del universo. Es el sufrir mal, es el sufrimiento de aquel que se debate, y al debatirse, solo aprieta más los nudos que lo atan. Es el dolor vivido en la oscuridad de la incomprensión, un dolor que solo destruye. Al otro lado de esta moneda amarga, existe el sufrimiento que edifica. Es lo que Santa Teresa llama saber sufrir. ¿Qué es eso? Es el dolor vivido con aceptación. Pero cuidado, aceptación aquí no es lo mismo que resignación pasiva, un fatalismo triste. No es decir me merezco esto o está bien que duela. No. La aceptación espiritual es un acto de coraje inmenso. Es mirar la cruz que está delante de ti, sentir todo su peso, toda su injusticia aparente, todo el absurdo que parece cargar, y, en lugar de cerrar los puños contra Dios, abrir las manos en confianza. Es dejar de luchar contra la realidad que Dios, en su misterioso permiso, ha permitido en tu vida. Es el momento en que dejas de preguntar, ¿por qué yo? Con rebeldía,
y comienzas a susurrar, aunque sea con lágrimas abundantes corriendo por el rostro: Señor, no entiendo, pero confío. ¿Qué quieres enseñarme con esto? Cuando hacemos eso, algo milagroso sucede en nuestro interior. El dolor físico o emocional puede no desaparecer. La carga no se vuelve mágicamente ligera, pero nuestro interior cambia. La energía que antes se gastaba en la lucha inútil, en la rabia, en la murmuración, ahora es canalizada hacia la perseverancia, hacia la paciencia. El sufrimiento deja de ser esas arenas movedizas que nos succionan hacia abajo y se convierte en el suelo pedregoso donde, milagrosamente, la semilla de la gracia comienza a brotar. Es el dolor que, en lugar de cerrarnos en nosotros mismos, nos abre a lo divino, nos vuelve más humildes, más compasivos, más profundamente dependientes de Dios. Esta aceptación con propósito es el primer paso para transformar el veneno en remedio. Piensa en tu dolor, en tu enfermedad, en tu luto, como un metal bruto, frío, pesado y aparentemente inútil. Mientras te rebelas contra él, ese metal permanece solo como un peso muerto en tu vida, algo que te hiere y te arrastra al suelo. Pero en el momento en que tú, por un acto de amor y fe, incluso una fe pequeña como un grano de mostaza, aceptas ese dolor y lo entregas en las manos de Dios, lo estás poniendo en el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego de la purificación, la fragua del divino herrero. Santa Teresa entendía el sufrimiento aceptado exactamente así, como la herramienta que Dios usa para esculpir nuestra alma, para ensanchar nuestro corazón, para prepararnos para sus moradas interiores, para gracias mucho mayores. ¿Es un proceso doloroso? Sin duda. A nadie le gusta ser probado en el fuego, pero es ese fuego el que separa el oro de la escoria. El sufrimiento inútil, el de la rebeldía, es solo el fuego que quema la casa y lo destruye todo. El sufrimiento aceptado, el saber sufrir, es el fuego de la forja que moldea el metal en algo útil, bello y fuerte. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en un participante activo en el plan de Dios. Tu dolor, que antes era un grito de absurdo en el vacío, ahora gana un sentido profundo. Se convierte en un medio de purificación para ti y, misteriosamente, en un medio de gracia para los demás. Comienzas a entender que ese dolor no es una señal del abandono de Dios, sino quizás, paradójicamente, una señal de su confianza en ti, de que Él te considera lo suficientemente fuerte para participar, de una forma minúscula pero real, de su propia obra redentora. Pero, ¿cómo es posible hacer esa transición? ¿Cómo se sabe sufrir? Nuestra propia fuerza no es suficiente. Nuestra inteligencia falla. Nuestra voluntad es débil. Santa Teresa de Ávila, con su profunda sabiduría, no nos señala a nosotros mismos. Ella apunta directamente al modelo perfecto de todo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, cuando miramos la pasión de Cristo, la vemos como un acto de pasividad divina, un evento trágico que Él simplemente soportó. Pero eso es un error profundo. El sufrimiento de Cristo no fue pasivo, fue el acto más activo y deliberado de la historia. Para entender esto, necesitamos ir más allá de la cruz por un momento y arrodillarnos con Él en la oscuridad de Getsemaní. Imagina la escena. Él está solo. Los amigos más cercanos duermen. Él siente el peso abrumador de todos los pecados humanos. Siente la angustia de la muerte, el pavor del dolor físico que se aproxima. Él es plenamente Dios, pero también es plenamente hombre. Y como hombre siente miedo. Siente lo que tú sientes ahora, el deseo abrumador de que el dolor desaparezca. Es en ese momento de agonía, sudando sangre, que Él nos da la llave maestra del saber sufrir en su oración. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Aquí está la validación de tu propio dolor. Jesús entiende que no quieres sufrir. Él entiende tu súplica para que el cáliz sea apartado. Él no te juzga por eso. Él estuvo allí. Pero la oración de Jesús no termina ahí. Y es en la segunda parte donde el universo es transformado. Después de expresar su voluntad humana, Él la somete a la voluntad divina. Sin embargo,
No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. Esto no es resignación, no es un que sea fatalista, es un acto de amor y obediencia, es una elección activa. Jesús está conscientemente tomando aquel sufrimiento que parece absurdo, la traición, la tortura, la crucifixión, y le está dando un propósito, la voluntad del Padre, la salvación de las almas. Él transforma la ejecución en sacrificio. El sufrimiento de Cristo se vuelve redentor no porque Él sintió dolor. El dolor en sí no salva nada, sino porque Él amó y obedeció a través del dolor. Saber sufrir, por lo tanto, es imitar a Cristo. Es llegar a nuestro propio Getsemaní, mirar nuestro cáliz amargo, la enfermedad, el luto, la crisis, y después de pedir con toda nuestra alma que pase, tener el coraje espiritual de susurrar: pero Padre, no entiendo, esto me destruye, pero si es de tu voluntad, si hay un propósito mayor que no veo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese instante, nuestro sufrimiento, que antes era inútil y amargo, es unido al sufrimiento redentor de Cristo. Deja de ser solo nuestro sufrimiento, se convierte en parte de algo infinitamente mayor. Nuestra gota de dolor se une al océano de la pasión de Jesús y gana un valor eterno. Cuando comprendemos que nuestro modelo es Cristo en Getsemaní, Santa Teresa de Ávila nos toma de la mano y nos enseña las herramientas prácticas para vivir esa entrega en el día a día de nuestro dolor. La primera y más fundamental lección, su lema más famoso, es el camino de la paciencia. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Leemos esto y nos parece poético, pero Santa Teresa está siendo profundamente práctica. La paciencia de la que ella habla no es la paciencia pasiva del mundo, un simple aguantar o esperar que pase el tiempo. Es una virtud teologal, un fruto del Espíritu Santo. Es saber esperar en Dios. Es la capacidad de permanecer firme, sereno y confiado en medio de la tormenta, no porque veamos el fin de ella, sino porque sabemos que Jesús está en el barco con nosotros, aunque Él parezca estar durmiendo. Nuestra mayor fuente de sufrimiento inútil es la impaciencia. Queremos la cura ahora, queremos la respuesta ahora, queremos que el dolor pare ahora, y esa urgencia, esa exigencia contra el tiempo de Dios es una forma de rebeldía. La paciencia teresiana es el antídoto directo para esa rebeldía. Es el arte de soltar el control, de dejar de luchar contra el cuándo de Dios y enfocarse en el cómo vivimos el ahora. Es una confianza activa de que incluso en el silencio, incluso en la oscuridad, incluso en el dolor más agudo que parece no tener fin, Dios está trabajando. Él nos está purificando. Santa Teresa veía el sufrimiento vivido con paciencia como el cincel de Dios, la herramienta que Él usa para prepararnos para las moradas interiores, para la unión con Él. El alma, para recibir a Dios, necesita ser ensanchada, y ese ensanchamiento es muchas veces doloroso. La paciencia es lo que nos permite quedarnos quietos mientras el artista divino trabaja, puliendo la joya, aunque el proceso sea arduo. Pero, ¿cómo alcanzamos esa paciencia que parece sobrehumana? Nuestra propia fuerza es insuficiente. Fracasamos repetidamente. Santa Teresa nos señala la segunda herramienta, la oración, pero no cualquier tipo de oración. No la oración de regateo, donde intentamos negociar con Dios. Señor, quítame este dolor y prometo hacer tal cosa. Y ni siquiera la oración que busca solo consuelos y sentimientos agradables. La oración que Santa Teresa nos enseña en medio del sufrimiento es la oración de trato de amistad. Es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es la oración de simple presencia. Es el coraje de estar delante de Dios como estamos, rotos, confusos, con rabia, exhaustos. Es llevarle a Él no nuestras máscaras de fe, sino nuestra realidad cruda. Es como María a los pies de la cruz. Ella no podía hacer que el dolor de Él parara, pero ella permaneció. La oración en la aridez es nuestro permanecer. Es en ese permanecer en oración,
incluso sin sentir nada, que la gracia de la paciencia es infundida en nosotros. Es allí donde la Escritura se vuelve viva, como nos dice San Pablo en Romanos 5. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia, y la paciencia la prueba, y la prueba la esperanza. Este proceso divino no sucede automáticamente, sucede en la relación, en el trato de amistad con Dios. La paciencia es la virtud más difícil de obtener, porque va contra todo lo que nuestro mundo predica. Es un don sobrenatural. Si sientes que la impaciencia es lo que más te ha herido en esta prueba, si anhelas esa paciencia que todo lo alcanza, te pido que hagas un pequeño gesto, no para mí, sino como una oración silenciosa. Dale me gusta a este video como una señal de que le pides a Dios, en este exacto instante, la virtud sobrenatural de la paciencia. Que este clic sea tu sí a la obra que Él quiere realizar en ti, en su tiempo. Llegamos ahora al corazón de nuestra jornada, al punto de inflexión, a la revelación que Santa Teresa y todos los maestros espirituales guardan como el secreto más precioso. Hasta este momento, hemos mirado nuestro dolor, nuestra cruz, y la hemos visto como un muro infranqueable. La vemos como un obstáculo. Es la cosa que está en el camino de nuestra felicidad. Es el bloqueo que nos impide vivir, soñar, tener paz. Es el enemigo. ¿Y cómo tratamos a un enemigo? Lo atacamos. Gastamos toda nuestra energía espiritual intentando derribar ese muro. Nuestras oraciones son súplicas para que Dios lo quite. Señor, quita esta enfermedad para que pueda servirte. Señor, acaba con este luto para que pueda volver a tener fe. Señor, resuelve esta crisis para que pueda tener paz. Vemos la vida con Dios como algo que solo puede suceder después de que el sufrimiento se haya ido. El dolor es el castigo, el error, la interrupción en el plan de Dios. Y mientras pensemos así, estaremos condenados a sufrir mal, porque estaremos en una guerra constante contra la propia realidad que Dios, en su permiso, nos presenta. Estamos luchando contra el presente, viviendo en un futuro que no llega, amargados por un pasado que no vuelve. Esa perspectiva es la fuente de nuestra angustia, de nuestra impaciencia y de nuestra rebeldía. Es el sufrimiento inútil en su apogeo. Y ahora, respira hondo, pues aquí está la llave espiritual que lo cambia absolutamente todo. Es un cambio de perspectiva tan radical que al principio nuestra mente lógica puede rechazarla. El secreto no es una fórmula mágica para quitar el obstáculo. El secreto es Lesto, revelación de que el sufrimiento no es el obstáculo, el sufrimiento es el camino. Lee eso de nuevo, siente el peso de esa verdad. Lo que estás viviendo ahora, ese dolor que consideras un error o un castigo, es, en verdad, el camino exacto que Dios ha diseñado para tu purificación, para tu santificación y para tu unión con Él. El cristianismo no es una religión que evita la cruz. Es la única religión que la coloca en el centro del altar. El camino hacia la resurrección pasa inevitablemente por el Calvario. El camino hacia la gloria pasa por la humillación. El camino hacia la unión con Dios pasa por la noche oscura del alma. No estás sufriendo a pesar de que Dios te ama. Has sido invitado a participar del sufrimiento de Cristo porque Dios te ama con un amor tan profundo que Él desea moldearte a la imagen perfecta de su Hijo. Cuando esta llave gira, la pregunta deja de ser, ¿por qué Dios está permitiendo esto conmigo? Y se convierte en, Señor, ¿cómo quieres que viva esto contigo? El dolor deja de ser un absurdo sin sentido y se convierte en un misterio sagrado, un encuentro con lo divino en el lugar más inesperado, dentro de tu propia herida. Es absolutamente crucial en este punto que no confundamos esta aceptación divina con la resignación pasiva del mundo. La llave no es simplemente aguantar con los dientes apretados. Eso no es saber sufrir. Eso es estoicismo, es decir, es mi destino. No hay nada que hacer. Solo voy a soportar. Eso es frío, es triste, es fatalista y no tiene poder redentor. La resignación es una derrota de la voluntad. Lo que Santa Teresa y Cristo en Getsemaní nos enseñan
Es algo infinitamente más activo y poderoso. Es la unión de la voluntad por amor. Hay una diferencia colosal entre un prisionero que acepta su celda porque no tiene cómo huir y un soldado que acepta una misión mortal por amor a su patria y a su comandante. El primero es derrota, el segundo es heroísmo. El saber sufrir es un acto de amor heroico. Es cuando nuestra voluntad, que grita, no, no quiero esto, mira la voluntad de Dios, que permite ese dolor por un bien mayor que no vemos y dice, no entiendo, esto me desgarra por dentro, pero porque eres tú, mi Dios, y porque te amo por encima de mi propio confort, elijo unir mi no a tu sí. No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso no es pasividad. Es el acto más activo que un alma humana puede realizar. La elección de amar a Dios no por sus bendiciones, sino a pesar de la ausencia de ellas. Esa unión de voluntades es lo que Santa Teresa de Ávila identifica como la cumbre de la perfección espiritual, el matrimonio espiritual en las séptimas moradas. Dios no desea nuestro dolor, Dios desea nuestro corazón. Él desea nuestra voluntad. ¿Y en qué momento nuestra voluntad puede ser entregada a Él de forma más pura, más desinteresada? Es precisamente en medio del sufrimiento. Cuando la vida va bien, cuando recibimos consuelos en la oración, es fácil decir, te amo, Señor. Pero ese amor puede estar mezclado con el amor por las bendiciones, por el bienestar. Pero cuando estamos en la aridez, en la enfermedad, en el luto, cuando todos los sentimientos de alegría desaparecen, cuando la oración es seca y todo lo que queda es el dolor, y aún así elegimos permanecer fieles, elegimos no murmurar, elegimos decir confío. Ese es el amor puro, ese es el oro probado en el fuego. El sufrimiento vivido así se convierte en la prensa divina, estruja nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestras uvas agrias. ¿Y qué sobra? El vino puro de un amor que no se busca a sí mismo, sino que busca solo agradar a Dios. Es el momento en que el alma prueba que ama al Dios de los consuelos y no solo los consuelos de Dios. Es el dolor que se convierte en el mayor acto de adoración. Aquí, el lenguaje de los místicos, como Santa Teresa, comienza a tener sentido. Ella habla de una dulzura que se encuentra en la cumbre del sufrimiento aceptado. ¿Cómo es esto posible? El dolor de la rebeldía, el sufrir mal, es intrínsecamente amargo. Tiene sabor a cenizas, a hiel, a abandono, a injusticia. Es una oscuridad opresiva que nos aísla. Pero en el exacto instante en que por la fe unimos nuestra voluntad a la de Dios, la naturaleza de ese sufrimiento cambia. El dolor externo puede ser el mismo. La quimioterapia sigue causando náuseas, el luto sigue trayendo lágrimas, pero la experiencia interna es transformada. La oscuridad de la rebeldía da lugar a una luz oscura, una paz misteriosa que el mundo no puede dar ni quitar. Es la certeza sobrenatural de que no estamos solos. Es la alegría en la tribulación de la que hablaba San Pablo, que no es la alegría superficial de la ausencia de dolor, sino la alegría profunda de la presencia de Dios dentro del dolor. Es la dulzura de saber que nuestro sufrimiento tiene un propósito eterno, que cada lágrima está siendo recogida, que cada segundo de paciencia está generando gloria. Es la paz de Cristo en el barco, que duerme tranquilamente mientras la tormenta ruge. La tormenta no ha parado, pero su paz se vuelve la nuestra. La amargura se va, aunque el dolor permanezca. Cuando entendemos que el sufrimiento es el camino, toda nuestra vida espiritual cambia. Dejamos de intentar huir del presente. La mayoría de nosotros vive espiritualmente en espera. Cuando me cure, volveré a rezar de verdad. Cuando esta crisis financiera pase, seré más generoso. Cuando el luto se alivie, tendré paz. Estamos siempre poniendo a Dios al otro lado del problema. La llave espiritual nos trae radicalmente a la hora. Este momento de dolor es tu encuentro con Dios. Tu cama de hospital, donde te sientes inútil, es tu altar de sacrificio y tu paciencia es tu ofrenda. Tu oficina estresante, donde lidias con la ansiedad, es tu Getsemaní, donde puedes unir tu voluntad a la del Padre. Tu luto silencioso
Cuando nadie ve tus lágrimas, es tu desierto, donde eres sostenido por los ángeles. Dios no te está esperando al final del túnel. Él está dentro del túnel, caminando contigo, sosteniendo tu mano en la oscuridad. Tu saber sufrir se convierte en tu oración más poderosa. No necesitas esperar a que el dolor pase para ser santo. Estás siendo llamado a convertirte en santo a través de él, en este exacto segundo, usándolo como materia prima para el amor. Es así como Santa Teresa entiende el sufrimiento como el gran purificador del alma, el camino más rápido a las moradas interiores. Nuestro yo está lleno de apegos, de orgullo, de autosuficiencia. Confiamos en nuestra salud, en nuestro dinero, en nuestra inteligencia, en nuestra propia imagen. Y esas cosas nos impiden entregarnos totalmente a Dios. El sufrimiento, cuando es permitido por Dios, es la herramienta divina que viene para romper esos ídolos. Él nos despoja. La enfermedad nos quita la fuerza. La pérdida nos quita la seguridad. La crisis nos quita el control. ¿Y qué sobra? Sobra el alma desnuda, frágil, vulnerable. Y es en ese punto de pobreza absoluta que finalmente tenemos espacio para Dios. El dolor, aceptado por amor, es el fuego que quema todas esas impurezas. Es la nada de San Juan de la Cruz, que es el camino hacia el todo. El sufrir mal, la rebeldía, solo nos cubre más de hollín, de rabia, de autocompasión. Pero el saber sufrir, la entrega paciente, es el agua que lava, el fuego que purifica. Cada acto de paciencia, cada murmuración evitada, cada Jesús confío susurrado en el dolor, está limpiando tu alma y preparándola para una unión con Dios que jamás podrías alcanzar solo con alegrías y consuelos. Este es el clímax de tu jornada. La llave está en tu mano. La revelación ha sido hecha. Tu sufrimiento es tu camino, pero la llave solo funciona si se usa. Y usarla requiere el mayor acto de fe que un ser humano puede realizar. Es el momento de dejar de luchar, dejar de entender y empezar a confiar. Es el momento de mirar tu cruz, no ya como una señal de abandono, sino como una invitación personal de Cristo para unirte a Él. Es el momento de tu entrega total, de tu rendición de amor. No es una rendición de derrota, sino la rendición victoriosa de quien finalmente ha encontrado sentido en aquello que parecía un absurdo. Si aceptas esta llave, si deseas en este instante transformar el veneno en remedio, si eliges unir tu voluntad a la voluntad de Dios, incluso sin entender, te pido que hagas de este momento tu Getsemaní. Junta toda tu fe, todo tu dolor, y declara ahora mismo en los comentarios, como la oración más poderosa que harás hoy, la frase que resume toda esta entrega. Jesús, yo confío en ti, que esta declaración sea tu sí, que sea el sello de tu decisión de saber sufrir por amor, transformando tu dolor en el camino de tu salvación. Y ahora, habiendo recorrido este camino de dolor y de revelación, te invito a entrar en un momento de recogimiento. Cierra tus ojos si puedes. Respira hondo. Suelta la tensión de tus hombros. Deja que el silencio llene el ambiente. Ya no estamos aquí para entender con la mente, sino para recibir con el corazón. Este es el momento de sellar en el espíritu la gracia que buscamos. Vamos a invocar a aquella que fue nuestra guía en esta jornada, la maestra de la paciencia, la doctora de la oración, Santa Teresa de Ávila. Ella, que entendió como nadie la lucha del alma y la gloria de la entrega, ahora intercede por nosotros. Únete a mí en esta oración, no con palabras vanas, sino con la intención profunda de tu alma, herida, que anhela consuelo y sentido. Vamos a pedirle a ella que nos enseñe el arte que dominó, el arte de saber sufrir, transformando nuestra amargura en amor, nuestra oscuridad en camino de luz. Este es el momento de la gracia. Abre tu corazón para recibirla, pues no estás solo. El cielo entero se inclina para escuchar el clamor de un corazón contrito y confiado. Oh gloriosa Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, maestra de la vida interior. Tú que en vida sufriste tantas pruebas, enfermedades del cuerpo y noches oscuras del alma,
y en todo supiste encontrar un camino de unión con el amado. Tú, que nos enseñaste con tu vida y tus escritos que la paciencia todo lo alcanza. Mira a tus hijos e hijas, que hoy nos encontramos aplastados bajo el peso de cruces que nos parecen insoportables. Intercede por nosotros, Santa Madre. Pídele al Señor por nosotros la gracia sobrenatural de la paciencia. Alcánzanos el don de dejar de luchar contra el tiempo de Dios, de cesar la murmuración que envenena el alma, de abandonar la impaciencia que nos arroja a la desesperación. Enséñanos a esperar en Dios, a permanecer firmes en la tribulación, confiando en que, incluso en el silencio más profundo, Él está trabajando en nosotros, podándonos, purificándonos, preparándonos para la gloria futura, que por tu intercesión podamos sentir en el corazón la verdad viva de que todo se pasa, Dios no se muda. Danos la fuerza para soportar el ahora con la serenidad de quien sabe que está siendo sostenido por la mano de Dios, y junto con la paciencia, oh Santa Teresa, ruega por nosotros la gracia aún más difícil, la gracia de la aceptación. No la aceptación fría de la resignación, sino la aceptación ardiente del amor, la gracia de imitar a Cristo en Getsemaní. Tú, que entendiste que la perfección consiste no en sentir grandes cosas, sino en unir nuestra pobre voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Pide al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos dé el coraje de mirar nuestro cáliz amargo y decir con Jesús: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Intercede para que podamos dejar de ver nuestro dolor como un castigo o un absurdo, y comencemos a verlo como la herramienta misteriosa de vuestro permiso divino. Que podamos entender en el fondo del alma que este dolor no es el fin de nuestra historia, sino el medio que Dios ha elegido para santificarnos. Alcánzanos la gracia de soltar el control, de dejar de preguntar ¿por qué?, con rebeldía, y empezar a confiar en la sabiduría de aquel que nos ama infinitamente, incluso cuando no lo comprendemos. Que nuestra aceptación sea nuestro mayor acto de amor y adoración. Poderosa intercesora, Santa Teresa de Jesús, tú que trazaste el mapa de las moradas del alma, guíanos hacia dentro de nosotros mismos. Pídele al Señor que nos dé la luz para ver la llave espiritual que hoy se nos ha revelado. Que nuestros ojos espirituales se abran para que dejemos de ver el sufrimiento como un obstáculo y pasemos a verlo como el camino angosto, sí, el camino del Calvario, pero el único camino que lleva a la resurrección y a la unión íntima con Dios. Que por tu ayuda podamos transformar cada segundo de nuestro dolor, cada lágrima, cada momento de angustia, en un acto de amor puro, en una ofrenda agradable a Dios. Enséñanos a no desperdiciar más nuestro sufrimiento. Enséñanos a usarlo como el fuego que purifica el oro, como la prensa que estruja las uvas para hacer el vino nuevo. Que nuestro dolor unido a la pasión de Cristo se convierta en fuente de gracia para nosotros y para el mundo entero. Que podamos, como tú, decir al final de la vida que valió la pena sufrir para amar más. En este momento, recibe una bendición de paz. Que la angustia que pesaba en tu pecho comience a disiparse, no porque el dolor necesariamente haya desaparecido, sino porque el propósito de él ha sido revelado. Que la rebelión dé lugar a la aceptación, que la impaciencia dé lugar a la serenidad, que la sensación de abandono sea reemplazada por la certeza profunda de la compañía divina. Dios está contigo, Él está en ti, Él está sosteniendo tu mano con una ternura que quizás no puedas sentir, pero que es real. No estás solo en este horno. El propio Hijo de Dios camina a tu lado entre las llamas. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, inunde ahora tu corazón. Eres amado, eres visto. Tu sufrimiento tiene un valor eterno. No te rindas, no murmures. Solo confía, entrega, permanece. Tu lucha no es en vano, tu paciencia está generando gloria. Recuerda las palabras del apóstol San Pablo, que también conoció profundamente el sufrimiento y el consuelo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Según Corintios 4:17.
Tu dolor que hoy parece tan pesado, tan permanente, es, a los ojos de Dios, leve y momentáneo, y no es inútil. Está produciendo algo en ti, está forjando, preparando, esculpiendo en tu alma un peso eterno de gloria. Cada vez que eliges la paciencia en vez de la rabia, cada vez que eliges la oración en vez de la murmuración, estás añadiendo un quilate más a ese peso de gloria. No te enfoques en lo que estás perdiendo, enfócate en lo que estás ganando en la eternidad. Esta es la promesa de nuestra fe. Esta es la verdad que Santa Teresa vivió. Esta es el ancla para tu alma en medio de la tormenta. Lo que ves es temporal. Lo que no ves, la gloria que está siendo preparada, es eterno. Por lo tanto, descansa. Descansa en esta verdad. Descansa en la certeza de que has aprendido hoy a saber sufrir. Ya no eres una víctima del dolor. Te has convertido en un participante de la redención. Tu dolor tiene sentido. Tu dolor tiene propósito. Deja que la paz de Cristo, aquella paz que Él dio a los discípulos en medio de la habitación cerrada por el miedo, sea tu paz esta noche. Ya no necesitas luchar contra Dios. Lucha a su lado. Entrega tus armas, tu rabia, tu incomprensión. Deja que Él conduzca el barco. Aunque la tormenta todavía ruja ahí fuera, dentro de ti, en el centro de tu alma, en la morada donde Cristo habita, puede haber una calma profunda. Agárrate de la mano de Santa Teresa, mira el ejemplo de Cristo en Getsemaní y repite en tu corazón, como un mantra sagrado, hasta dormirte: Jesús, yo confío en ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Que Él te dé la fuerza para el día de mañana y la gracia de la perseverancia final. Que Santa Teresa de Ávila, nuestra maestra y guía, camine a tu lado, inspirándote paciencia y confianza. Ve en paz. Tu dolor ha sido transformado. Ya no estás solo. Has aprendido el arte de saber sufrir. Y en este arte encontrarás la unión con Dios. Amén.